un recuento introductorio para proceder con los nuevos temas de hoy. Las últimas clases hemos estado hablando de la parte del reconocimiento, del lote. Les mostré algunos problemas que en mi vida profesional he tenido en la localización. Les comenté lo que pasó con el parque que hicimos en Ovejas, que estaba corrido, las referencias estaban corridas y pues hubo que hacer un replanteo bien hecho para poder cuantificar mejor los volúmenes a excavar, los volúmenes de concreto y sobre todo la cantidad de acero que se duplicó por ese inconveniente. Estuvimos hablando del descapote, hablamos sobre que dependiendo las áreas a descapotar, el descapote puede hacerse a mano o puede hacerse a máquina. El descapote, hay que hacer cierta claridad en ese asunto porque es que cada obra es puntual, independiente y única. Nosotros no podemos, digamos, exigir que el descapote sea obligatoriamente a mano o que el descapote sea obligatoriamente a máquina. Eso depende de las condiciones de cada obra. Cuando se puede hacer un descapote a máquina, significa que tenemos una gran área, tenemos espacio para que las máquinas maniobren y todo eso. Pero cuando tenemos volúmenes, hablando de volumen, porque ustedes saben que el descapote se hace entre 10, 15 hasta 20 centímetros y realmente es una excavación, pero se cuantifica por área, por metro cuadrado. Cuando tenemos pequeñas extensiones, lotes pequeños, el descapote no vale la pena la cuestión de la máquina. ¿Por qué? Primero, porque la máquina no cabría. Segundo, acuérdense que las máquinas, una parte de esa que no les informé es que las máquinas no se mueven si no les prometen cierta cantidad de horas mínimas de trabajo. Estas máquinas no se mueven a menos de que ustedes les compensen unas 50 horas máquina. Lo otro es que el transporte, así sea para trabajar 2 o 4 horas, 5 horas, que es lo que demora un descapote de esto en el lapso de un día, hay que pagar el transporte. Y yo les comenté que llevar una máquina de esta en una cama baja, siquiera de aquí de Sincelejo a San Juez, vale 1.200.000, 1.500.000 pesos. Un recorrido de 10, 15 kilómetros vale eso. O sea que estaríamos hablando de más de 2 millones de pesos en solamente transporte, para que la máquina solamente trabaje un día de 8 horas, en donde no vamos a gastar siquiera 1 millón de pesos en máquina. Es decir, que solamente en transporte serían 2 millones, más el millón de pesos que vale la máquina serían 3 millones. Entonces, estamos hablando de que la hora saldría a 300.000 pesos, hablando si son al menos 8 a 10 horas máquina. Entonces hay que tener en cuenta esas condiciones. Cuando ustedes prometen, cuando ustedes aseguran de que la máquina va a trabajar más de 50 horas, el costo del transporte baja ostensiblemente porque parte del transporte lo asume el propio dueño de la máquina y parte del transporte lo asume quien contrata. Lo otro es que ya cuando se trabajan muchas horas, el transporte no tienes que pagarlo tú, sino el mismo dueño de la máquina lo asume. Estas son negociaciones que se dan antes de. ¿Oyeron? Entonces, esas condiciones hay que tenerlas en cuenta. También esto puede cambiar el orden, no necesariamente va en orden cronológico esto del descapote primero y la bodega. A veces se puede hacer inclusive primero la bodega que el descapote. Eso también depende de las condiciones. Depende de las condiciones porque si usted sabe la ubicación previa de dónde van las excavaciones, usted puede hacer la bodega enseguida. Acuérdense que la bodega almacena algo fundamental y son las varillas. Y usted tiene que comenzar a figurar, a cortar y a figurar las varillas mucho antes de proceder a hacer las excavaciones de la cimentación. Porque acuérdense que ustedes tienen que tener todo el acero listo para que cuando las excavaciones ya estén listas, proceder a la colocación del acero. El corte y figuración de acero de las zapatas demora cierto tiempo. Y si usted va a hacer las excavaciones de la cimentación o las excavaciones que tenga que hacer con máquina, que el rendimiento va a ser alto, usted tiene que finiquitar ese tiempo de figuración en corto tiempo, 2, 3 o 4 días máximo. Y cuando estamos hablando de cimentación, las varillas son bastante, digamos, son de gran diámetro y por ende la figuración es bastante lenta en ese sentido. No es lo mismo cortar una varilla de 1/4 que cortar una varilla de 1 pulgada. Una varilla de 1 pulgada
se demora una persona con a punta de cegueta, se puede demorar hasta 40 minutos o media hora cortándola con cegueta, mientras que una varilla de un cuarto en 10, 15 segundos la corta. Fíjense la diferencia. Normalmente los grandes diámetros de varillas no se cortan con cegueta, sino que se cortan con cizalla o se cortan con cortadora eléctrica. Entonces, esa corte y figuración hay que hacerlo mucho antes de que se procedan a hacer las excavaciones y la colocación del solado, precisamente porque se necesitan que ya esté listo. Entonces usted necesita una ventana de unos 4 o 5 días, claro, también depende de la cantidad de acero a figurar, para que usted pueda hacerlo de forma tranquila. Y para eso se necesita la bodega. Para eso se necesita la bodega. Y la bodega tampoco se construye en pocas horas. La bodega puede demorar construyéndose entre 1 a 2 días, dependiendo la magnitud de la bodega. Estas son medidas mínimas. Oyeron, mínimo de 7 metros de largo, porque la varilla tiene 6 metros de largo. Entonces, mínimo son 7 metros de largo la bodega y entre 3 a 4 metros de ancho. Si ustedes la dejan de 8 por 4, está bien. Hay que tener también otra consideración, el uso que le va a dar a la bodega. Si usted no tiene oficina dentro de la obra o no tiene un escritorio o necesita que obligatoriamente, que es lo más factible, un sitio donde estar abriendo los planos, leyendo planos, un escritorio donde colocar el portátil, esas medidas se van a quedar cortas. Entonces, si usted necesita colocar, por ejemplo, una mesa aquí con un escritorio para estar abriendo planos, esta distancia se queda corta. Lo que normalmente se hace, y yo lo he hecho en algunas obras, es que por fuera de la bodega también hago un sobretecho. Aquí, en esta parte, por aquí, se puede hacer un sobretecho, ya les muestro cómo. Una especie de techo de 2 metros por 4 metros aquí en la parte esta, o inclusive también en la misma puerta aquí. Esto se hace. Y esto queda como especie de una oficina. La razón es simple. Normalmente esa bodega la hacemos con zinc, el techo con zinc y todo eso. Y meterse ahí a las 12 del día, eso es un hervidero. Esto hace mucho calor, esto hace 40 grados centígrados al mediodía, entonces el calor es insoportable, está el cemento, están las varillas, el olor, la cuestión. Entonces uno puede hacer como especie de una oficina, no al aire libre porque tiene techo, pero no tiene muros a los alrededores. Y usted puede hacer una especie de mesa que vaya clavada en el suelo y eso no se lo va a robar nadie. Y usted tiene esa, digamos, esa opción ahí de oficina. Lo que sí es importante es organizar el cemento de acuerdo a la fecha de entrada para rotar el consumo de cemento. Estas fechas que están aquí son las estivas de madera. Acuérdense que hablamos de la clase pasada de eso. Yo les mostré aquí las estivas de madera. Perdón. Estas son las estivas de madera y el cemento se almacena de esta manera, así, de forma organizada. Normalmente estas estivas de madera le caben de entre 50 a 100 bolsas de cemento. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes es no almacenar el cemento a una altura superior al hombro de una persona en promedio, o sea, hasta unos 50. Es decir, aproximadamente el cemento, las bolsas de cemento tienen 15 centímetros de espesor. O sea que ustedes pueden almacenar pilas de 10 bolsas, o sea, filas de 10 bolsas. Como nos damos cuenta, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 bolsas por 10 daría 50 bolsas exactamente. O sea que la forma de organización te dice a ti exactamente cuántas bolsas tienes. ¿Por qué? Porque ya tú en la memoria grabas la forma de almacenaje de esas bolsas de cemento y aquí básicamente tú entras y en 5 segundos cuentas el cemento. Si no estuviera organizado de esta manera, es mucho más difícil contar el cemento. El cemento hay que contarlo. El cemento hay que contarlo al comienzo de las obras, durante el proceso del día, al finalizar las obras hay que contarla. Es decir, en el día hay que contar al menos el cemento 2 o 3 veces, al principio y al final, para saber cuántas bolsas de cemento se consumieron. Porque a veces ustedes no pasan en la obra, tienen a una persona encargada, pero esa persona se puede amangualar con el maestro, con el otro, etcétera, y pueden haber pérdidas de cemento, robos, etcétera. Entonces ustedes miran el consumo de cemento a través de las cuentas que sacan y el cemento se refleja en la obra.
Si ustedes están haciendo un pavimento y el pavimento consume 2 bolsas de cemento por cada metro lineal de pavimento, por ejemplo, si van a hacer 20 metros lineales son 40 bolsas. Es decir, que si ustedes fundieron 20 metros lineales de pavimento, deben que haber 40 bolsas menos. Si tenían 150, deben haber 110. Una más, una menos, listo. Pero no puede haber desfases de más de uno o de dos. O sea, si ustedes sacan la cuenta, cuando sacan las cuentas tiene que haber un mínimo de desfase de 1 o 2 bolsas. Pero ya cuando hay un desfase de 10, 15 bolsas, porque se la están robando. Y el cemento es lo primero que se roba en una obra. El cemento y las varillas delgadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra ventaja de almacenar el cemento así de forma independiente es que el cemento no se humedece. ¿Por qué? Porque como están con estivas de madera de esta forma, primero no, ustedes saben que el cemento es higroscópico, hidrófilo, tiene afinidad por el agua. Él absorbe la humedad del piso. Al estar independiente del piso, pues no la absorbe, pero sí la puede absorber del ambiente. Precisamente cuando ustedes lo colocan de esta manera, esto es, por aquí entra la ventilación y todos estos puntos húmedos, en todos estos recovecos, en estos rincones que probablemente pueden ser fríos cuando llueve, todo esto se ventila y sale por la puerta. Lo otro también es que hay que separarla de las paredes y ojalá y en lo posible forrarla con plástico. Puede ser plástico transparente, puede ser plástico de ese negro grueso, de eso sí tienen que hacerlo, plástico grueso para proteger el cemento de la humedad. Lo otro es las características de las herramientas que van a almacenar ahí. Todas las herramientas eléctricas que no sean mecánicas, ojo, aquí no se pueden almacenar herramientas que consuman combustible porque los gases de esos combustibles se almacenan aquí. Esto se vuelve tóxico y pueden ocurrir explosiones. Todo lo que es mezcladora, todo lo que son generadores eléctricos que funcionan con gasolina o con ACPM o con querosena, tienen que almacenarse afuera. Ustedes pueden también hacer una especie de sobretecho como esto en esta parte de aquí y almacenar todo eso. La bodega tampoco es para almacenar ni arena, ni triturado, ni nada de eso. Eso se deja afuera, justo donde se necesite. Y las alturas de la altura de esta bodega, pues la justa y necesaria para que quepan las pilas, todo este estante de acero o de madera, en caso tal de que ustedes lo vayan a almacenar y no hay ningún problema. Esto lo pueden utilizar como oficina allá afuera. ¿Qué dudas o preguntas tienen? Creo que hablamos también sobre la forma concéntrica como se deben almacenar las tuberías. Creo que hizo un dibujo por aquí. Vamos a ver. Sí, aquí están. Fíjense cómo se colocan las tuberías. Y en este estante, si es de madera o es metálico, siempre se colocan las varillas que menos se utilizan, que normalmente son las varillas más gruesas, las de 7 octavos, las de 1 pulgada, se colocan siempre en la parte de abajo. Y en lo posible, independizar los diámetros. ¿Para qué? Para que los diámetros no se mezclen. Eso tiene dos objetos. La primera es que sea más fácil sacar la varilla, porque cuando estas varillas pisan las otras, es mucho más complicado de sacarla. Y segundo, es más obvio la cuantificación también de las varillas cuando están independizadas de diámetro. Es decir, cada espacio de esto es un diámetro independiente de varilla, de 1/4, de 3 octavos, de media, de 5 octavos, de 3/4, 7 octavos y 1 pulgada. Entonces es mucho más fácil la cuantificación del acero. Entonces esa parte de la bodega la terminamos, descapote, cerramiento y todo eso. ¿Dudas o preguntas? ¿No hay dudas ni preguntas? Bueno. Siguiendo la parte de los preliminares, muy probablemente algunos de ustedes o algunos docentes o algunos profesionales dirán que no hace parte de los preliminares las excavaciones. Sí, vamos a cuantificar las excavaciones como actividades preliminares. 4, vamos a colocarla así como 5 excavaciones. Y vamos a hacer claridad en dos cosas. Excavaciones.
Digamos que 5.1, excavaciones preliminares. Vamos a anotar este vocablo. Digamos que las excavaciones preliminares son aquellas excavaciones cuyo fin, cuyo objeto es mejorar las condiciones de trabajo de la obra en sí. Muchas veces estas excavaciones no están cuantificadas en los presupuestos, inclusive no tiene ningún tipo de análisis de precio unitario y es más, no te las van a pagar. Con el hecho de que yo diga que no están cuantificadas en el presupuesto, significa de que no te las van a pagar. ¿Alguien me quiere hacer alguna anotación? Sí, señor, una pregunta. Cuéntame. Antes de las excavaciones no estaría el replanteo. Sí, pero nosotros hablamos aquí del replanteo en la parte inicial, acuérdate aquí, ve. Creo que hablamos sobre ese tema aquí, ve. Replanteo y todo eso, pero podemos tomar el tema de nuevo si tú lo quieres. Aquí hablamos sobre el replanteo, pero podemos hacerlo. La parte de replanteo se tocó en la parte de localización, pero como hubo una especie de descapote, hubo la cuestión de la bodega y eso, di por sentado de que ya habíamos hablado del replanteo, pero si quieres tomamos el tema de nuevo, no hay ningún inconveniente. No, profe, está bien. La No, próxima vamos a ocasión tomarlo. Lo que pasa es tengo que la hay que duda hacer una también. claridad y siempre aquí yo hacía una práctica. Yo creo que yo les mencioné ese tema el miércoles. Fíjense bueno, una de las cosas que ha causado la pandemia. Nosotros siempre hacíamos esa práctica de replanteo porque algunos de ustedes precisamente me decían que esa parte se les olvidó o no las hicieron. Pero bueno, vamos a hablar entonces del replanteo. Vamos a dejar la excavación aquí. Vamos a copiarla aquí, replanteo así enseguida. El replanteo si es uno solo, eso no tiene ni nada. Entonces, vamos a definir aquí replanteo. Plasmar en el terreno lo que está en un plano. Eso es básicamente la definición de replanteo. El replanteo es todo lo contrario al levantamiento topográfico. Afortunadamente tengo unas fotos aquí de unas prácticas, creo que no son de ustedes, son de SECAR, de unos alumnos de SECAR que yo vi eso en Estructuras 1. Entonces, aquí básicamente lo que estamos haciendo es plasmar lo que está en un plano en el terreno de forma coherente con lo que está ahí. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es tomar toda la información necesaria de los muros, de la cimentación, donde van a estar probablemente las excavaciones. Es decir, es fundamental para marcar en el terreno, digamos, puede ser el área o la forma de las excavaciones. ¿Dónde van las excavaciones? Tanto preliminares como definitivas, que son los dos tipos de excavaciones que vamos a ver. Fundamental, vamos a poner aquí que L, para marcar en el terreno donde van las excavaciones. Tenemos que ayudarnos de algunas herramientas. Normalmente el replanteo se puede hacer con aparatos de precisión. Fundamental el teodolito. O tránsito también le llaman. Niveles. Y por supuesto ustedes últimamente han utilizado la estación. ¿Ustedes han utilizado la estación cuando hicieron levantamientos? ¿Se las prestaban? Cuando ustedes vieron topografía en segundo, tercero, cuando la vieron, ¿ustedes con qué hacían los levantamientos? ¿Con cinta y nivel? Perdón, ¿con cinta y tránsito o con estación y GPS?
Está tronando. Don Lorenzo, usted que cuando hizo el levantamiento en topografía, ¿ustedes cuántas topografías ven? Una, profe. Una sola. ¿En serio? Sí, señor. ¿No ven dos? Antes había otro pensum en donde se daban las dos, profesor, pero el profesor Eduardo nos comenta, él nos comenta de que solamente es una de un tiempo para acá. Bueno, yo vi topografía, las topografías que vieron ustedes, la vi yo en segundo semestre, y creo que en tercero yo vi lo que se llamaba geodesia. Geodesia, a diferencia de la topografía, es que la topografía considera la tierra plana, es para medir áreas pequeñas. La curvatura de la tierra no existe en la topografía, se asume que es todo ortogonal. Y geodesia tiene en cuenta el margen ese de error cuando medimos áreas, porque son grandes extensiones. Entonces las estaciones geodésicas tienen en cuenta la curvatura de la tierra. Pero desde el punto de vista de ingeniería, eso es irrelevante, porque nosotros vamos a medir áreas relativamente pequeñas. O sea, ni siquiera una finca de 50, 60 hectáreas, el margen de error por la curvatura de la tierra, eso es de 1 milímetro. Eso no se tiene en cuenta. O sea, se asume que la tierra es plana. Y básicamente lo que dimos en topografía fue lo mismo que vimos en geodesia. La misma vaina. La materia que se da ahora es con el profesor Gastón. Sí, pero esa es fotointerpretación y cuestiones que yo también la vi que se llamaba fotogrametría. En mi época se llamaba fotogrametría, que lo ponían a uno a ver con el estereoscopio, a poner dos fotografías desplazadas unos cuantos metros para ver la tercera dimensión. Entonces te ponían a ver como especie de un microscopio que se llama estereoscopio, y tú veías dos fotografías del mismo sitio, pero desde ángulos diferentes. Es como los dos ojos tuyos. Un ojo ve un ángulo y el otro ojo ve otro ángulo. Por eso es que nosotros vemos en 3 dimensiones. El mismo principio aplicaba en la fotografía. El avión pasaba, tomaba una foto del mismo sitio aquí, y cuando recorría cierta distancia tomaba otra foto del mismo sitio, pero desde un ángulo diferente. Las dos fotos tú las ponías debajo del estereoscopio y tú comenzabas a observar con la barra de paralaje y todo, y tú veías la tercera dimensión, veías las personas y todo. Y utilizando unas aplicaciones que nos enseñaban los profesores, la profesora, porque era una profesora, uno alcanzaba a hacer levantamientos, a hacer medidas y todo eso. No está de más decirle que las fotografías tenían que ser en un día totalmente despejado, porque las nubes tapaban todo eso. Afortunadamente Colombia está totalmente levantada y totalmente fotografiada con ese tipo de fotografías, y la universidad donde yo estudié tenía todas esas fotografías originales. Se las prestaban a uno originales, ni siquiera fotocopia ni nada de eso, originales. Uno alcanzaba a ver las personas caminando y todo eso. Eso es obsoleto ya. Eso ya existe en lo que ustedes ven con Gastón, que es la cuestión esa de sistema de información. ¿Cómo es que es SIG? Es SIG, ¿verdad? SIG. Sí, señor. Sistema de información geográfica, no sé qué cosa, que ya uno simplemente entra a Google Earth y ve la fotografía. Te estás viendo tú aquí en tu casa dando la clase, porque por aquí pasan los satélites de esa vaina. Bueno, la diferencia de años también y todo eso. Pero la pregunta no me la han contestado. ¿Con qué ustedes tuvieron en sus manos la estación? ¿Se las prestaban? Estación no, profesor, porque solamente Teodolito, porque en la universidad no hay estación. Sí hay. Sí hay. Bueno, sí. Sí hay. Sí hay Bueno, estación, pero no lo prestaron. Nunca lo bueno, más usamos. bien. Bueno, les Trabajamos voy a siempre comentar. con Teodolito. Les pasó lo mismo que a mí. Cuando nosotros estábamos haciendo la práctica de topografía, a nosotros nos soltaban los teodolitos. O sea, yo iba al gabinete de topografía, présteme un teodolito, yo dejaba la cédula y me lo prestaban. Eso no había problema, niveles y toda esa vaina. Me acuerdo que el profesor sacó una cosa grande de la caja y nos dijo, esto es una estación. Y nos mostró el distanciómetro, el prisma y toda esa vaina. Cuando nosotros comenzamos a acercarnos, se paró. Un momentico. Esto solamente es mírame y no me toquen. O sea, no podíamos tocar la estación, sino verla, porque era la única que tenía la Universidad de Cartagena en ese momento cuando yo estudié. Yo me imagino que ahora habrá varias estaciones y se las prestarán a uno, no sé. Pero en ese momento era o sea, como ciencia ficción cuando uno vio el distanciómetro y la vaina. Entonces nos hizo una práctica ahí de 2, 3 minutos en donde nos mostró que solamente con colocar el jalón con el prisma
enseguida el aparato detectaba la distancia y todo, mejor dicho. Entonces a nosotros nos dejó boquiabierto ese asunto. Pero también nosotros hicimos todos los levantamientos y los replanteos a punta de cinta, jalón y teodolito. Barrer ángulos, medir distancia. Barrer ángulos, medir distancia. Ese es el principio básico del levantamiento. Bueno, nosotros vamos a utilizar, cuando hacemos la práctica, nosotros utilizábamos cinta, jalones, sin estación y sin aparatos de precisión, a punta de pita. Entonces, pita. Puentes, ¿saben lo que son los puentes? Los puentes de madera para colocar las referencias en el replanteo. Bueno, yo se los voy a mostrar, aquí están en las fotos. Estos son los puentes, mírenlo. Son 2 listones de 2x2 de madera y una lámina de madera de unos 50, 60 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Nosotros tenemos que barrer los ángulos rectos, los ángulos notables. 30, 45, 60 y 90 son relativamente simples. Uy, fue puta. Ese rayo cayó aquí al lado. ¿Escucharon? Sí, bro. Recién cayó aquí en mi barrio. No, si es que el relámpago cayó aquí en el edificio de al lado. Ahora que se está escuchando en el Corozal fue duro. Yo que vivo en un 7º piso. Bueno, ¿por dónde me quedé? Los ángulos notables de 30, 45, 60, 90 y los múltiplos de ellos. Porque fíjense, el ángulo, esos son los ángulos notables. Ya de ahí en adelante son múltiplos, por ejemplo, el de 120, el de 145, 135 y eso. Pues es más fácil de hacer. Normalmente los ángulos rectos, estos ángulos rectos los medimos de 2 maneras. Los medimos con escuadra. Aquí ven la escuadra, si lo alcanzan a ver, es una escuadra de albañil. Pero yo no les puedo exigir a ustedes escuadras de albañil. Con la escuadrita esa de plástico, de esa sencilla, aquí no se ve. Vamos a ver, yo creo que hay una foto en donde se ve la escuadra. Esta, mírenla. Con esta escuadra nosotros medimos los ángulos. Entonces, se alinea la pita esta con este puente temporal y les enseño a que con esta escuadra, creo que hay una fotografía en donde se ve mejor. Aquí, mírenlo. Esta escuadra es de 45. Comienzan a alinear esto. Esto da imprecisiones, ¿oyeron? Esto da unas imprecisiones acá al fondo. Acuérdense que cualquier milímetro de más o de menos aquí, eso se proyecta, se extrapola aquí con centímetros. Entonces la precisión también va a ser fundamental. La otra es medirlo con el triángulo 3, 4, 5. ¿Todos saben la funcionalidad de ese triángulo? ¿Alguien no sabe a qué me refiero con el triángulo 3, 4, 5? No, profesor, yo no. Bueno, listo. El triángulo 3, 4, 5 tiene una particularidad, ya te voy a mostrar cuál es. Triángulo este triángulo tiene una gran particularidad y es lo siguiente. Cuando tú tienes un triángulo que este cateto es de 4 metros, este otro cateto es de 3 metros. Ya. La hipotenusa, esta hipotenusa de acá es de 5 metros. Y si tú dices 4 a la 2, 4 a la 2 más 3 a la 2, ya cambio esta cifra aquí así. Y tienes 3 a la 2. Le sacas raíz cuadrada. Lo que pasa es que no sé cómo es el muñeco aquí de raíz cuadrada. Pues lo podemos hacer, ¿no? Profe, deben intentar. No, eso demora ecuación. mucho. Eso demora mucho. Es para que ustedes vean la figura más que todo. Fíjate, 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. 9 y 16 te da 25. Raíz cuadrada de 25 te da 5, que es la hipotenusa esta. Entonces, cuando tú tienes este triángulo, el perímetro es 12. 4 más 5, 9, más 3, 12. Este ángulo siempre va a ser
de 90 grados. Y este ángulo de acá va a ser de 30 y este ángulo va a ser de 60. Fíjate, matas 4 cosas enseguida. Primero, sabes cuál es el perímetro, 12 centímetros, 12 metros. Entonces tú lo que haces es coger la cinta y la pones aquí. Mides 4, luego mides 7 y luego mides 12. Y tú pones unas estacas aquí con clavos y cuando tú tienes este triángulo de esta manera, acá terminas en 12 metros, que es el perímetro. 4 más 3, 7, más 5, 12. Este ángulo siempre te va a dar de 90 grados, este de 60 y este de 30. Entonces, este triángulo, digamos, es el más notable de todos los triángulos rectos, te va a dar de esta manera. Entonces, esa es una forma de conseguir este ángulo recto. Entonces, tú mides aquí o múltiplos. No necesariamente tienen que ser 3, 4. Tú pueden ser múltiplos. Este puede ser 6, este puede ser 8 y este puede ser 10. O 15, 12, 9. Todos estos múltiplos tú los extrapolas a las medidas estas y pues puedes lograr el ángulo recto. Y fíjate, también tienes el otro ángulo notable que faltaría el de 45, que ese ya tienes unos artilugios un poquito más complicados. Ahora, si me preguntan, por ejemplo, cómo se hacen los replanteos en donde no hay ángulos notables, sino, por ejemplo, un ángulo de 70 grados, eso ya tiene que ser con puntos, no con ángulos. Entonces lo que tienes que medir son distancias en los planos. Una de las herramientas básicas es este, miren. Ese fue el primer levantamiento que nosotros hicimos en la universidad. Recuerdo que nos mandaron a levantar el Parque Centenario, que es el parque del centro de Cartagena, no dentro del sector amurallado, sino el que está fuera de la muralla. Bueno, yo no sé, los que conocen Cartagena se llama así. ¿Cómo lo hago aquí? Vamos a hacerlo aquí así. Sí, así aplica. Es decir, nos hicieron trazar una raya paralela al parque. Aquí había una cancha y todo eso. Y esto lo hicieron nos los hicieron acotar de esta manera. Vamos a ver si me sale. Nos los hicieron acotar de esta manera. Es decir, trazamos una raya totalmente recta con una pita, pusimos una pinta en un punto y la otra pita la estiramos lo más que pudimos y marcamos estas pitas creo que fueron cada 5 metros. Entonces aquí está 0, vamos a hacer algo. Estas cosas me parecen interesantes porque esto tienen que saberlo ustedes. 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, digamos que aquí hay una forma. Me acuerdo yo que era una cancha de patinaje o algo así, que era como especie de un óvalo. Aquí. Y tú querías hacer el levantamiento de ese elemento que está ahí. Entonces, ¿qué hacías tú? Tú mides las distancias de estos puntos. Fíjate, ya ahí no estamos midiendo ángulos, sino distancias. Entonces, vamos a tomar estas rectas como si fueran distancias. Tú tienes en tu cartera, que en esa época no teníamos plata para comprar cartera, nosotros hacíamos la cartera en hojas cuadriculadas y, por ejemplo, este punto lo marcábamos como 1, este punto que está aquí. Y nosotros lo que hacíamos era esto, medimos la distancia del punto, medíamos la distancia desde el punto 0 aquí a este mismo punto, aquí, y luego medíamos otra distancia, por ejemplo, del punto 10 acá. Y lo anotábamos. Entonces, si este punto era el punto 1, ahí medíamos la distancia desde la cota 0, 5.5. Desde la cota 10, 5.8. Y listo, nos íbamos. Marcamos acá el otro punto, el punto 2. Y marcamos de la cota 10, marcábamos otra distancia, por ejemplo, de la cota 10 aquí y de la otra cota 20 marcamos acá, así. Todos los puntos, por ejemplo, y marcábamos un punto intermedio aquí y hacíamos lo mismo. Cuando nosotros íbamos a dibujar el plano, trazábamos la raya y también con el compás, abríamos el compás, la distancia a escala, normalmente la escala es 50, y trazábamos con el compás aquí, cruzábamos y cruzaban las dos líneas y marcábamos el punto 1, un punto intermedio aquí para dar el óvalo,
O sea, un óvalo se marcaba con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, por ejemplo. Y así hacíamos el levantamiento. Esto se llama levantamiento con cinta y jalón. No se necesita teodolito para hacer esto. Y tú levantabas elementos curvos y todo eso. Lo mismo aplica para el replanteo. Esto se llama línea base. Así la llamaba el profesor de topografía, línea base. Y esta línea tú la escalabas en escala 1 en 50, 1 en 25, dependiendo la magnitud del elemento que estás haciendo, y lo puedes hacer de esta manera. Lo mismo aplicaría para hacer el levantamiento, perdón, el replanteo. Colocas la línea base y comienzas a barrer distancias de este plano de cimentación que tienes acá, de esta cimentación que están marcando aquí los alumnos con eso. Eso es para marcar puntos cuando hay curvas. Estos puntos se llama punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, o trazas una línea base paralela aquí y vas radiando con la cinta de esta manera. La cinta tiene que quedar bien tensa. La cinta te sirve como compás en el terreno. Entonces siempre hay que medir la cinta. Ustedes saben que hay que darle cierto estiramiento a la cinta para que sea fácilmente medible. Y así se hace el replanteo. Se plasma en el campo lo que está en un plano, luego se marca con esta cal para marcarle a los excavadores por dónde tienen que excavar. Dos consideraciones. Primero, estos puentes tienen que estar alejados lo suficiente de la excavación para que no estorben. Aquí por efectos de práctica no teníamos mucho espacio, pero normalmente yo sugeriría unos 2 metros. Aquí está como 1 metro. ¿Por qué? Porque en el proceso de excavación, aquí porque no hay zapatas, pero si aquí hubiese una zapata, denme un momento aquí. Aquí porque no hay zapatas. Pero si aquí hubiese una zapata, aquí, esta tierra que sale de aquí, tú la colocas aquí o la colocas acá. No la vas a colocar adentro. Entonces, muy probablemente estos elementos te van a estorbar y tienen que ser colocados un poquito más lejos por aquí. Aquí este y aquí este otro. Qué vaina con esto. Aquí el otro, aquí, para que no te estorben, porque aquí vas a colocar la montonera de la excavación. Y tampoco tan lejos que sea impráctico la medida, porque es que estos puentes son puntos de referencia que tú vas a tener a lo largo del proceso de excavación y el proceso de fundida de la cimentación y probablemente el proceso de fundida de las columnas. O sea que estos puntos de referencia van a ser perennes a lo largo del tiempo. No pueden estar removiéndose porque pierden la referencia. Ahora, si tienes temores, tienes problemas con la gente o tienes el temor de que estos puntos de referencia se vuelen, tú eres una persona que eres ingeniero civil y ustedes pueden hacer los puntos de referencia más adecuados. Ya les voy a mostrar cuáles son. Puntos de referencia. Haces esto. Haces el levantamiento, el punto de referencia bien marcado, haces un hueco en la tierra, colocas bien una puntilla y la llenas de concreto. Eso no se lo va a llevar nadie. Y ahí queda el punto de referencia. Este punto de referencia lo marcas con pintura reflectiva, roja, amarilla, verde, biche, o sea, una pintura bien estrambótica que sea evidente. Y este punto está bien levantado tanto en altimetría como en planimetría. Y tú te amarras de ese punto de referencia. Este punto de referencia no se lo lleva nadie. Porque inclusive puede pasar que por aquí vayan caminando un ganado, unas vacas o algo. Ustedes saben que eso es muy común aquí en Sincelejo y se lleven por delante de todos estos puntos de referencia. O venga algún curioso, un trabajador en la noche o descuidado y tropiece y se perdió el punto de referencia. En cambio, por acá tú haces el punto de referencia, haces varios o marcas en las paredes. Fíjense, en estas paredes, en esta muralla que está aquí, tú puedes marcar los puntos de referencia en altimetría y en planimetría y tú te amarras de ese punto. Cuando me refiero a amarrarme es que estoy referenciando un punto con respecto a otro. Eso es lo que se llama amarre en topografía. Y eso lo hace uno. Esto lo hace uno. Normalmente tú en la entrada del lote tú pones un punto de referencia bien bueno, bien levantado, bien referenciado y de ahí tú te amarras. Creo que yo no recuerdo, en el parque yo lo hice. Bueno,
para encontrar esa foto ahora. En la obra que les estaba mostrando, yo hice eso. Uno pone, con el topógrafo, pone un punto de referencia, porque dado el caso de que se perdiera algo o se volara un puente o algo así, tú tenías la referencia ahí enseguida. Y el replanteo, tanto como en el levantamiento, lo fundamental es, voy a escribirlo en mayúscula, puntos de referencia. Fundamental. En la Universidad de Sucre hay un BM, al lado del monumento del parque donde está la rotonda esa frente a la cafetería. Ahí hay una ficha de bronce como de 5 centímetros de diámetro que está referenciado. No sé si la han movido o qué, pero ahí está. ¿Ustedes la han utilizado para algo? No. En el parque donde está la rotonda del Parque Central de la Universidad de Sucre, frente a la cafetería, en el piso hay un BM. Bueno, ¿qué dudas o preguntas tienen? ¿No hay? ¿En serio? Señorita González, ya quedó listo el replanteo. ¿Solucionada su duda? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Bueno, listo. Entonces saltemos ahora sí a las excavaciones. Me quería volar el replanteo. Entonces no es 5, sino 6. Excavaciones y vamos a poner aquí. Profesor, disculpe. Cuéntame. Dime. El caso que planteó del replanteo del óvalo, que ahí se muestra en la figura, trazarlo en líneas perpendiculares a 90 grados, ¿sería práctico o ya sería Claro que sí, problemático? sería mucho más práctico. El problema es que cuando tú trazas la línea base, es probable que alguno de los puntos no te coincida con los puntos en cuestión que tú quieres levantar. Por ejemplo, estos puntos sí los puedes hacer, estos puntos intermedios sí los puedes hacer ortogonales y te ahorras 2 medidas porque harías una sola, ¿cierto? Este punto de aquí. Pero fíjate tú que este punto de acá, por el que el óvalo está, si está un poquito rodado así, digámoslo, es probable que no te coincidan algunos de los puntos de forma ortogonal. El problema de la ortogonalidad con cinta es que ¿cómo determinas tú el ángulo recto con cinta? Entonces tienes que hacer otra vez la medida de este triángulo para medir el ángulo. Entonces es más complicado. Es más complicado. Yo no sé si ustedes hacían esto con la mira. Yo lo hacía. Cuando ustedes estaban midiendo con teodolito y con una mira, ¿saben cuál es la mira, verdad? La cosa esa de aluminio que es telescópica, que tiene 5 metros de largo. Ustedes, yo no sé si la hacían cuando uno miraba por el retículo. Cuando miraban por el retículo, ustedes veían esto. Más o menos así. Ustedes veían unas rayas, veían una raya aquí, otra raya vertical por acá arriba, y veían como especie de una cruz. Creo que era así la cosa. Lo que uno mira por el teodolito. Cuando uno se asoma a ver por el teodolito, uno ve esto. Es como el retículo de un telescopio, así. Y lo ven de esta manera. El profesor nos dio un truco para saber si estábamos midiendo correctamente y era darle el vaivén a la mira. Y tienes que tomar la medida más corta. Cuando tú esta mira comienzas a moverla de aquí para allá, cuando está inclinada, vamos a ver si me sale. No. Vamos a ver si me sale. No.
Cuando esta mira tú comenzabas a inclinarla hacia adelante, hacia atrás, yo le decía al compañero mío que tenía la mira, la empujaba y la jalaba. Entonces, cuando tú medías por la mira, por este retículo, perdón, aquí si dieran 350, había un momento en que marcaba 351, 352 y cuando le echaba para adelante marcaba 351, 352 y cuando la dejaba totalmente vertical era 350. Esa era la manera de saber nosotros que la mira estaba de forma ortogonal a la superficie. La otra era que uno podía tener un nivel de gota en forma de escuadra adosado a las miras. Algunas miras la tenían un nivel de gota que tú colocabas la mira de forma vertical y sabías que estaba totalmente vertical, pero esa herramienta no la teníamos. Entonces, eso es más complique para las medidas. Lo mismo pasa acá. ¿Cómo sabes tú que este punto que está aquí, la línea que estás midiendo, y te voy a poner el ejemplo, esta línea que estás midiendo de 25 para acá está totalmente ortogonal aquí? ¿Cómo sabes tú eso? Aquí, fíjate. ¿Cómo sabes tú que esta línea está totalmente ortogonal acá? Entonces tú tienes que barrer la cinta. Si la cinta comienza a alargarse, o sea, la medida aquí es, por ejemplo, 4.28, aquí es 4.25, aquí es 4.28, sabes que aquí está la línea, pero es más complicado. ¿A eso te refieres con a medir los ángulos aquí de ortogonales a los puntos? Sí, pues pensé que Es haciendo más como si complicado. fuera Es una más cuadrícula complicado. se podía trazar el oval, No, es más pero sí, complicado. se ve Es mucho complicado. más complicado. Uf, demasiado. Es mejor así. Porque es que así estás midiendo distancia. Entonces tú cuando haces la línea base, tú coges el compás. Por ejemplo, el punto 2 del punto 20 está a 3.48 y de aquí está a 3.45. Lo que tú haces es coger el compás a escala y tú lo abres y ruedas el compás y marcas aquí la curva y la otra curva donde se intersectan las dos curvas. Aquí es el punto y ya no tienes que hacer más nada. Buscas un curvígrafo y haces todo esto. Claro, entre más puntos tengas, normalmente un óvalo tiene que hacerse con 8 puntos. O sea, los vértices, el eje menor que es este y el eje mayor que es este, tiene 2 puntos cada uno. O sea, 1 y 2, 3 y 4. Y 4 puntos intermedios. Uno aquí, uno acá, uno aquí, uno aquí. Con eso ya tú marcas todo. Pero, no solamente lo que tú vas a levantar es un óvalo, vas a levantar un cuadrado, un rectángulo, una caseta de vigilancia, o sea, cosas que tú vas a marcar y no necesariamente la línea base va a ser de 25, puede ser de 35, 40, 50. Lo importante es que las distancias estén bien medidas para que cuando hagas el levantamiento, cuando hagas el dibujo de ese levantamiento, tengas la certeza de que estás haciendo las cosas bien. De antemano les digo, esto es un tipo de medición que es inexacta, es bastante imprecisa, pero para hacerla en ausencia de aparatos de topografía, de aparatos de precisión, es más que válido. Y esto se puede revertir y hacer el replanteo también de esta misma forma. Marcas la línea base y comienzas a marcar todos los puntos. ¿Qué otra cosa? Por ahora eso, profesor. Muchas Bueno, gracias. listo. Ok. Bueno, entonces seguimos con las excavaciones preliminares. Les estaba comentando que en el compendio de la construcción muchas veces hay que mejorar accesos. Vamos a escribirlo. Mejorar el acceso. Digamos, ese es el objeto. Mejorar el acceso, mejorar la zona de trabajo. Muchas veces estas excavaciones no están dentro del presupuesto. Les voy a poner un ejemplo simple y sencillo. Ustedes tienen que hacer un trabajo en un punto corregimental, en una zona corregimental. Vamos a insertar aquí, es decir, el lote de ustedes está aquí. Este es el lote a trabajar. La carretera pasa por acá. La carretera pasa por aquí. De aquí a acá hay 1.500 metros. De aquí a acá hay 1.500 metros. Resulta de que este camino, ustedes van a hacer un colegio en el corregimiento XY. Este es el colegio en un corregimiento. No voy a poner nombre ni nada, corregimiento
la distancia de aquí, de la vía esta, vamos a poner una carretera bien maluca. Esta es una vía que va aquí al colegio, copiar, pegar. Ahí está. Destapada. Totalmente destapada esta vía. Y está, pongamos 2 kilómetros. A ustedes les van a pagar hacer el colegio. Colegio, 5 aulas, una oficina, sala de profesores, etcétera. El proyecto vale 2.000 millones de pesos. Y esta es la carretera troncal de Occidente. Corregimiento en San Pues. Imagínense que esta vía esté en malas condiciones. De pronto ustedes en moto o a pie o de pronto en un carro, camioneta con doble entran. Pero ustedes se imaginan una volqueta doble troque. Volqueta doble troque que carga triturado, que carga 15 metros de triturado, metros cúbicos de triturado, saturado. El triturado pesa 1.800, 1.850 kilogramos por metro cúbico seco. Pero cuando está saturado puede llegar a los 2.000 kilos por metro cúbico. O sea que solamente este material pesa 30 toneladas, más el peso de la volqueta, que estamos hablando entre 10 y 12 kilos. Estamos hablando de, perdón, 10 y 12 kilos, no, 10, 12 toneladas. Estamos hablando de casi 50 toneladas. 42, 45 toneladas. Si esto está lleno de fango, lleno de lodo, esta volqueta no entra. Comienza a atrasar a la construcción del colegio. Tienes que esperar que esto frague, perdón, que esto seque, que esto se oree, un día de sol, 2 días de sol. Y mira cómo está el día de hoy. Y de pronto el día de mañana va a estar igual. O sea que tú no vas a trabajar ni jueves, ni viernes, ni sábado. Probablemente el lunes no, porque es festivo. Entonces ahí pierdes 4 días y la hora comienza a atrasarse. Hombre, ¿qué haces tú? Yo pago 2, 3 horas de máquina, mejoro esto, le echo un viaje de balasto, 3, 4 material seleccionado, hago las excavaciones necesarias. Mejoro las condiciones de acceso a esto. Es decir, esto que está aquí, mejoro el acceso. Este es el origen, esta es la fundamentación de lo que se llaman excavaciones preliminares. Muy probablemente, y lo voy a colocar aquí, probablemente no están contempladas en el presupuesto. O sea que eso sale de tu bolsillo. Pero una cosa es que si no sale de tu bolsillo no quiere decir que no debas hacerlo. Tú no debes, o sea, no estás en la obligación de hacerlo, pero vas a perder 4 o 5 días mientras esto seca y probablemente eso va a quedar un lodazal y todo eso y no tienes el acceso a la obra. Entonces, por el simple hecho de que no te lo pagan, no lo vas a hacer. Fíjate, ese es un tira que jale y es una discusión que podemos tener nosotros siempre. Profesor, pero es que no me la van a pagar. No te la van a pagar, pero ¿cuánto te cuesta no hacerla? Que no entre las máquinas, que tú mismo no puedas entrar en tu camioneta o en tu carro y te toca caminar 2 kilómetros sobre fango con botas pantaneras y todo eso porque el acceso es difícil. En cambio, si tú, por ejemplo, consigues un bulldozer, 4 o 5 horas de bulldozer que te raspen bien esto y colocas, pon tus 10 viajes de balasto, que cada viaje te valga 300,000 pesos, o sea, te vas a gastar unos 4 o 5 millones de pesos, pero ¿cuánto te vale al final para terminar la obra en tiempo? A veces estas obras, por eso lo coloqué probablemente, o sea, dejo abierta la posibilidad de que sí las paguen, porque hay proyectos de construcción en donde te dicen mejora del acceso. Entonces te pagan unas horas máquinas, te pagan un volumen de tierra a mover, etcétera, pero a veces no. Por eso la coloco aquí, probablemente no. Algunos de ustedes se están preguntando qué es una volqueta doble troque, ¿verdad? ¿Todos saben eso? ¿Alguien no sabe qué es una volqueta doble troque? No vendrían siendo las que tienen los dos ejes traseros. Sí, 2 ejes traseros, doble eje tándem atrás.
Esta es la volqueta doble troque. Tiene dos ejes atrás, por eso se llama doble troque. A diferencia de la volqueta sencilla, estas volquetas normalmente tienen 14, 15, 16, hasta 20 metros cúbicos de capacidad. Tengo que decirles algo. Estas volquetas, cuando llevan arena saturada, grava saturada, no pasan en la báscula. Ustedes saben que antes de llegar al peaje de Corozal hay una báscula. Estos vehículos a veces tienen que vaciarlos un poco, bajarles 2, 3 metros cúbicos porque el peso excede la norma de tránsito. Eso debido a que aumenta la densidad del elemento. Cuando la arena está parcialmente saturada cuando está saturada es cuando más densidad puede tener. Y por la vibración del camión se va compactando y disminuye su volumen, aumenta su peso, entonces la rellenan y la dejan a tope. Y para colmo de males, a veces le colocan un listón de madera por aquí y eso hace que la llene más de la capacidad. Por ejemplo, esto, fíjense, tiene ese sobreancho aquí. Bueno, esta es la volqueta doble troque. Las volquetas sencillas son las que ustedes ven en las calles normalmente, que es un eje sencillo. Esta, por ejemplo, fíjense, es un eje sencillo. Esta es un eje sencillo. Estas son las que vemos diariamente por ahí. Fíjense, el listón de madera está en rojo. Estas volqueticas hacen 6.5, 7 metros cúbicos. De pronto algunas con una extensión un poco más grande hacen hasta los 8 metros cúbicos. Pero de ahí no más. Ya las doble troque hacen 14 hasta 20 metros cúbicos. Fíjense la diferencia sencilla. Un solo eje trasero. Estas son doble troque. Bueno. Estas son las dichosas excavaciones preliminares. Sirven para mejorar el acceso. A veces dentro de la misma obra también sirven para mejorar las condiciones de la zona de trabajo, mejorar la zona de trabajo. Y lo coloco, o sea, no solamente es el acceso, sino aquí adentro, porque necesitamos que las volquetas tengan tracción, puedan llegar, puedan sacar los elementos y todo eso. Tenemos también la 6.2, que ya son las excavaciones definitivas. Estas excavaciones están dentro de los planos, están contempladas dentro del presupuesto. Esto hay que decirlo. Están contempladas en el presupuesto. O sea, las que vas a hacer son las que están en los planos. ¿Cuáles son las excavaciones definitivas? Las que normalmente nos marcan las zapatas, vigas de cimiento. De aquí en adelante, esto es viga de cimiento, ¿oyeron? BSIM o viga de cimentación. Viga de cimiento, alberca, piscina, etcétera, etcétera, porque cualquier hueco que esté marcado en el plano, que esté contemplado en los planos y en el presupuesto, hace parte del compendio de excavaciones definitivas. Fundamental tener en cuenta si dentro del APU, o sea, dentro del presupuesto, contempla el retiro del material. Si es así, tener en cuenta también el porcentaje de expansión. Fundamental. Les voy a mostrar el presupuesto de una obra que hice y se van a dar cuenta de qué me refiero. Cuando nosotros vemos el presupuesto presupuesto. Yo estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, bro. Cuando estamos viendo el presupuesto, aquí dice excavación manual compactado, incluye retiro y transporte. Normalmente la excavación, ojo, la excavación a mano
está alrededor de 18 a 25 mil pesos hasta 2 metros de profundidad. Alguien se pregunta por qué hasta esa profundidad es el límite. Porque ese es el límite hasta donde el trabajador tiene la fuerza necesaria para sacar el material. Por debajo de esa profundidad, el material tiende a ser más duro y hay que hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo para sacar el material. Entonces, normalmente cuando las excavaciones pasan de esa profundidad hay que buscar ayuda. Es decir, la persona excava y otra persona recoge y saca el material. Pero saca el material ahí mismo. Cuando me refiero al retiro, es evacuar todo ese material de excavación y botarlo al sitio donde disponga la entidad medioambiental o la alcaldía. ¿Qué pasa? Si la excavación a mano vale entre 18 a 25 mil pesos y aquí la están pagando a 33 y aquí a 51, es porque incluye el retiro. Fíjense, limpieza y descapote con terreno a máquina, 51 mil pesos. Si ustedes tienen dudas, pues tienen que remitirse a los APU, análisis de precio unitario, y busquemos, fíjense, limpieza y descapote a mano. Vamos a aumentar un poquito aquí. Fíjense, cuando hablamos de mini cargador tipo Bobcat, antes que me pregunten, el mini cargador tipo Bobcat es este. Ah, pero si yo tengo internet aquí. ¿Lo han visto? Mírenlo. Este es el mini cargador tipo Bobcat que lo están pagando acá, mírenlo. Aquí en la cabina, aquí va la persona, eso tiene aire acondicionado, radio, etcétera. Y significa de que tienes que pagar para sacarlo. Aquí está la volqueta de 3 metros cúbicos. Una volqueta bastante sencilla. Es decir, que dentro del presupuesto te están incluyendo el retiro del material. Te están incluyendo el retiro del material. Por supuesto que tienes que tener en cuenta el porcentaje de expansión. En todas las excavaciones tienes que tener en cuenta el porcentaje de expansión. No lo mencioné aquí porque a la larga eso tienes que hacerlo tú y normalmente aquí las excavaciones para mejorar el acceso. Tú no tienes que retirar nada porque utilizas el mismo material como relleno para mejorar el acceso o traes material de préstamo. Es decir, tú aquí casi que no retiras. Pero las excavaciones definitivas sí, porque estás haciendo un hueco en la tierra y tienes que evacuar todo ese material. Y dentro del presupuesto tienes que tener en cuenta el retiro. Están contempladas en el presupuesto. Tener en cuenta si dentro del APU incluye más que... Incluye porque ya está el retiro del material. Tener en cuenta si dentro del APU incluye el retiro del material. Tener en cuenta el porcentaje de expansión. Normalmente los porcentajes de expansión van desde el 20% al 40%. Yo normalmente trabajo en mis presupuestos como desconozco el volumen, el tipo de suelo, es muy probable que ustedes trabajen con el 25 al 30%. Esto es lo más sensato. Menos de esto no se lo recomiendo, más de esto ya es una exageración. Trabajen con el 25 al 30%, que es lo más común en esto. ¿Eso qué quiere decir el porcentaje de expansión? Que si usted hace un hueco en la tierra de 1 metro cúbico, usted realmente bota 1.3, hablando del 3%, del 30%. Básicamente es eso. Si usted excava 1 metro cúbico de material, realmente debe botar, tiene que botar, retirar ese metro cúbico más la expansión. Eso. O sea, si el metro cúbico que usted está excavando, por ejemplo, va a excavar 100 metros cúbicos, el porcentaje de excavación, el porcentaje de expansión es el 30%, usted va a retirar 130 metros cúbicos. Divide 130 metros cúbicos en el volumen de cada volqueta que va a utilizar. Por ejemplo, la volqueta tiene 7 metros cúbicos y usted va a botar 130 más 130 metros cúbicos entre la capacidad de la volqueta que es 7 y sabe que son 19 viajes. Serían 19 viajes de volqueta que va a retirar. Si usted no hace esta conversión, fíjense el equívoco, más 100 entre 7
te da 15 viajes de material. No se tuvo en cuenta el porcentaje de expansión. Allá para no escribir más. Profesor, una pregunta. Dame 30 segundos. Se tuvo en cuenta el porcentaje de expansión. Fíjate que hay una diferencia. Aquí estoy redondeando. Ojo, estoy redondeando porque me está dando 18.5 y acá 14.28. Fíjate que hay una diferencia de 4 viajes. Y si un viaje de esto te vale 150, 200 mil pesos, pongamos que valga 200 por 4, estamos hablando de 800 mil pesos que no tuviste en cuenta. Ahora sí, cuéntame. Profe, yo quería preguntarle ese porcentaje de expansión dentro del 20 y 40%, ¿de qué forma se determina? Claro. O simplemente... No, ya te digo cómo se determina. No. Eso es técnico. Se determina de una manera bastante simple. Densidad suelta entre densidad compactada. Se determina un porcentaje de -1. Esto te va a dar menor que 1. Porque la densidad suelta, por ejemplo, es lo contrario. Densidad compactada entre densidad suelta, porque te va a dar mayor que 1. Y esto le restas 1, -1. Entonces, por ejemplo, la densidad compactada es 1800 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad suelta es 1400 kilogramos metro cúbico. Si tú haces la diferencia, fíjate, más 1800 entre 1400 te va a dar un porcentaje mayor que 1, 1.28. Le restas 1 y te da que el porcentaje de expansión es del 28%. Entonces, la única forma de saber es sacando la Tierra. Bueno, midiendo la densidad. Esa es una. Ajá. Hay una que es práctica. ¿Sabes cómo? Yo la he hecho. A mí me tocó hacerla en Montelíbano, en Cerro Matoso, en la mina de Cerro Matoso. Yo trabajé allá un tiempito y me tocó pelear con el interventor porque yo le había puesto el 30% de porcentaje de expansión a todo el material que estábamos excavando y él me salió con el cuento de que era el 20%. Entonces, ¿qué hice yo? Pues yo hice un hueco en la tierra del mismo volumen de un balde, de esos baldes de 20 litros. ¿Sí? ¿Saben cuáles son? Un balde normal. Y yo hice la excavación perfecta, hice un cilindro y medí el volumen, tanto. Entonces, el volumen compactado me daba este. Y yo saqué el material y llené casi un balde y medio. O sea, el balde compactado y expandido era un balde y medio. O sea, tenía un porcentaje de expansión por encima del 40% porque era una arcilla. Entonces, yo dividí el volumen. Fíjate tú, ahí fue una diferencia de volumen. No lo hice con porcentaje de expansión y medí la diferencia de volumen y me dio como del 40%. Los materiales arcillosos, los materiales con expansividad, con cohesión, tienen un porcentaje de expansión superior a las arenas y los materiales granulares. El que menos, el material que menos expansión tiene son las arenas limpias. Ustedes saben las arenas tipo SW, arena Sandwell, es decir, arena bien gradada. Es la arena que sirve para concreto, es el material que menos expansión tiene. Casi que podemos estar hablando de un 5% máximo. Perdón, esto no es arena, es arena. Tipo SW son las arenas que menos expansión tienen. Hablando de expansión, no solamente también hay que tener en cuenta la expansión, sino el volumen de vacío. ¿Se acuerdan de esto? El diagrama de fase de Rodrigo en Geotecnia 1. Ahora, profe. Eso es un dolor de cabeza. Eso es un dolor de cabeza. Miren, los escombros tienen un volumen de vacío porque ustedes, por ejemplo, cuantifican un muro, los muros. Ustedes cuantifican los muros de una edificación. Los escombros de muros.
ustedes cuantifican el volumen de escombros de muros enteros y cuando ustedes rompen los muros y los parten y los van a sacar, eso tiene un volumen de vacío del 50%. O sea, si ustedes, por ejemplo, los muros los miden y tienen 10 metros cúbicos de muro, ustedes básicamente van a botar no 10 metros cúbicos, sino yo diría que 20 metros cúbicos. Esto casi que se convierte en el 100%. No puedo hablar del porcentaje de expansión porque el material físicamente no se expande, sino simplemente de que deja de ser sólido para tener recovecos dentro de sí. O sea, ustedes saben que el escombro viene en pedazos grandes, pedazos pequeños, y ellos se mal acomodan en la volqueta. Entonces, si tú cuantificas este muro, por ejemplo, este muro que está detrás de mí, tú lo cuantificas, tiene 10 metros cúbicos, asumiendo que sea un bloque 0,15, etcétera, y sea 10 metros cúbicos. Realmente tú no vas a botar 10 metros cúbicos en volumen, botas 20 metros cúbicos. Y no estamos hablando de expansión porque el material no se hincha, sino de que tiene mucho espacio vacío. No es un material sólido. Entonces, hay que tenerlo en cuenta con esto. Lo mismo los escombros de muros y de concreto. Todavía peor. Ustedes pueden bajarle este porcentaje de vacíos demoliendo los escombros menuditos. O sea, no pedazos grandes, no pared, porque el trabajador lo que hace es darle un hueco abajo para que se venga toda la pared. Entonces, entre 4 o 5 cargan el pedazo de pared y lo meten a la buqueta. Eso ocupa todo el volumen de la buqueta enseguida y ya la buqueta se llenó con el pedazo de muro. Pero si ese muro lo cogen y lo pican y lo hacen más menudito, por supuesto que ocupa mucho menos volumen y aumenta la capacidad de llenado. Pero esas son cosas que deben tener presente ustedes en obra. Pero repitiéndonos a la pregunta del señor Lorenzo, técnicamente tienes que medirlo con las densidades. Peso sobre volumen, hacer la diferencia y ese es el porcentaje de expansión. Hacer la excavación o hacer el experimento. Una de dos. Es la única manera. Pero lo que sí puedes hacer es que si tú observas que el material es granular, es una grava, es una arena, material limpio, podemos hablar de porcentajes de expansión menores al 20%. Pero si estamos hablando de limos plásticos, arcillas expansivas y todo eso, no dudes en que va a tener un porcentaje de expansión superior al 30%. No lo dudes, póngale la firma. Eso lo pudieron verificar ustedes cuando hacían el proto modificado, cuando ustedes medían densidades y todo eso. Cuando ustedes medían eso, la densidad suelta de los materiales era 1400, 1350 y le metían el proto modificado y eso se disparaba a 1800, 1900. No, 1900 no, a 1750, 1800 kilogramos por metro cúbico. Había una diferencia de 300, 400 kilogramos por metro cúbico. Ese es el porcentaje de compactación, esta diferencia. Acá se llama compactación, cuando lo excava se llama expansión. ¿Qué otra pregunta? Profe, yo. Dame un minuto. Vergara, ya. Solucionada la duda. Sí, señor. Entonces, para resumir, se podría llevar un equipo, un densímetro para ver la densidad del suelo. Claro. Pero claro la sí. opción más práctica sería la que usted no... Cuando no tienes densímetro, cuando no tienes nada con qué medir densidades, puedes hacerlo de forma subjetiva tal cual como te dije. Listo, profesor. Bueno, y eso es fijo. Ponle la firma que eso te va a dar. Ahora sí, González, cuéntame. Profe, por ejemplo, si yo tengo un lote, voy a construir, pero no tengo el estudio del suelo, pero sé que el material es de un suelo orgánico y está a una profundidad considerable y necesito hacer las excavaciones para cimentación, ¿cuál sería el método que podría usar para hacerla? Por ejemplo, Ninguno, Liliana. Tienes que hacer el estudio de suelos. profe, yo escuché algo sobre que excavaban y dejaban una capa de arena por debajo antes de fundir las vigas de cimentación. Mira, ¿Eso para qué? ni lo permite Dios que Rodrigo te esté viendo y escuchando esto. No, señor. No, Liliana, no. Esos son artilugios que utilizan las personas cuando desconocen eso. Yo te hago una pregunta. Cuando tú viste en geotecnia el comportamiento del suelo, creo que es geotecnia 1 y 2, cuando viste el efectivo, el sigma, el peso boyante y todo, ¿se acuerdan de eso? Sí, señor. Bueno, mira, te voy a echar un cuento. Tú tienes tu lote aquí, digamos que esta es la superficie de tu lote. Yo me volví experto dibujando en Excel.
Tú tienes tu lote aquí, esta es la superficie de tu lote, el límite de arriba. Vamos a ponerlo más grueso, el suelo. Ese es el suelo. Tú vas a hacer una excavación aquí y tú encuentras, digamos, material relativamente bueno y tú vas a llevar las excavaciones hasta aquí. 2 metros, como dijiste. 2 metros hasta aquí. Esta es la profundidad, menos 2 metros. Momentico, y pongo formato de celda, número, tengo que poner texto para que me lea que es menos texto. Si no, no me lo lee. Listo, ahora sí. ¿Cómo sabes tú de que aquí no hay un colchón de arcilla? Tendría que hacer el estudio de suelo. Claro. Imagínate tú un colchón y vamos a ser bastante complicados. Colchón de arcilla hiperexpansiva. Lo que hacen los constructores es hacer la excavación de 2 metros o de 1 metro de la zapata y eso, y ponen este colchoncito aquí de arena, la ponen hasta rapelita, ponen este colchoncito de arena de 20, 30 centímetros, pero toda la carga que tú clavas aquí, y vamos a hacerla así como manda la geotecnia, pones el peso aquí de esta cimentación. ¿Tú crees que esta cimentación no va a sufrir un asentamiento por este colchón de arcilla hiperexpansiva que está acá abajo? Claro, profe. Tú le puedes colocar esto 1 metro, 2 metros de arena, lo que sea, pero lo importante es lo que esté debajo. Imagínate que esta sea la zapata principal de tu edificación o de lo que vas a hacer tú ahí. Y esta zapata, vas a una casa de 2 pisos y esta zapata va a cargar con una columna de 25 toneladas, que es una casa de 2 pisos, 25, 30 toneladas más o menos. Por supuesto que esto va a sufrir asentamiento. Entonces, no, la respuesta es no. Tienes que hacer, tienes que hacer el estudio de suelo. Ninguna obra de ingeniería tiene que comenzar sin haber hecho un estudio de suelo. Y por supuesto, tengo que decirles también que ustedes tienen que hacer la escogencia y la solicitud de la licencia de construcción. No importa que sea una actividad corregimental, para eso está la Secretaría de Planeación del municipio. Hagan los estudios de suelo. Lo que sí te puedo decir es que si mal no estoy, en el Código colombiano te permite, eso tengo que confirmarlo y ustedes espero que me ayuden con eso. Cuando ustedes van a hacer viviendas pequeñas hasta de un solo piso, o sea, no lleva placa, no es obligatorio hacer el estudio de suelo. Pero porque las cargas van a ser mínimas, van a ser de pocas toneladas y tú puedes salvaguardar la rigidez estructural de la vivienda con una buena viga de cimentación. Entonces, cuando tienes una buena viga de cimentación para la casa de un solo piso, óigase bien, casa de un solo piso con techo blando. O sea, techo blando me refiero a Eternit, madera, palma, etcétera. Creo que el código hace una excepción y no es obligatorio hacer el estudio de suelos. Con el simple hecho de la inspección visual, la excavación y eso, tú haces una excavación y miras cómo está el suelo. Pero solamente te permite, si mal no estoy, espero que me corrijan, cuando son viviendas livianas de un solo piso, pequeñas. Pero ya tú vas a hacer un segundo piso con placa intermedia, por supuesto que con áreas aferentes de columna de 5 metros, 6 metros, luces, etcétera. Ya estamos hablando de palabras mayores de 15, 18, hasta 20 toneladas por columna de peso. El área aferente y todas esas vainas. Entonces, por supuesto que vas a sufrir problemas ahí. Entonces, mi recomendación es, haz el estudio de suelos. ¿Estamos, Liliana? Sí, señor. De hecho, yo me refería a una construcción pequeña, de un solo piso. Entonces, Y si no tienes que hacer. sí está que no se permite no hacer el estudio de suelo. Sí, creo que el código te permite no hacerlo. Y con el conocimiento que tú has adquirido a lo largo de tus años de estudiante y a nivel ya profesional, lo que sí te voy a dar un buen consejo, no escatimes en la cimentación.
a pesar de que la casa es de un solo piso, la vida útil, la columna vertebral de una vivienda de un solo piso no son las columnas, es la viga de cimentación. No escatimes, a una buena viga de cimentación, colócale al menos 4 varillas de media, 4 varillas de media legítimas, aros de 3 octavos. Haz una buena viga de cimentación, en lo probable, por ejemplo, de 25 por 30. Las vigas de cimentación tienden a no ser rectangulares, o sea, esa norma de que el peralte de la viga es entre 1.5 a 2 veces el ancho, en las vigas de cimentación queda, digamos, no en duda, sino que puede hacerse que las vigas tengan o tiendan a ser menos rectangulares y más cuadradas. O sea, por ejemplo, es muy común encontrar vigas de cimentación de 30 por 35. O sea, solamente la diferencia son 5 centímetros. De 30 por 40. Fíjate que de 30 por 40 no se está cumpliendo esa norma de doble, o sea, que el peralte sea el doble del ancho. Eso más bien se cumple en las vigas aéreas, en las placas. En la viga de cimentación, una buena viga de cimentación para esa vivienda puede ser una viga de 25 por 35. 4 varillas de media al menos, con un buen concreto que supere los 3000 PSI, y esa vaina puede tener arcillas expansivas y eso aguanta. ¿Correcto? Lo de la arena, lo del colchón de arena y eso, puedes colocarlo, pero igual tú puedes colocar una buena cimentación y buena arena, y lo que esté debajo, si está podrido como una arcilla hiperexpansiva como esa, entonces, ¿eso de qué te sirve? Cuéntame, Pérez. Bueno, en ese ejemplo de la compañera Liliana, sí, tiene lógica porque bueno, no va a llevar tanta carga, pero ¿qué pasa? Y si de pronto Liliana en un futuro vende su casa o vende esa construcción, por ejemplo, a mí, y yo desconozca de que ella no hizo estudio de suelo y yo quiera implementarle un segundo o tercer piso porque quiero proyectarme a eso. Tú tienes que hacer el estudio de suelos. O sea, saldría más caro o porque imagino que, no, mira, no. No, es que ven acá, Pérez. Liliana no está Porque en la tendría que obligación. modificar todo, ¿no? No, Liliana no está en la obligación de decirte si hizo o no hizo estudio de suelos, porque Liliana te vendió una casa en excelente estado. Cuando ya tú alteras el statu quo de la vivienda, es decir, Liliana te vendió una casa de un piso en excelente estado. Liliana la hizo hace 10 años y la casa estaba perfectamente bien. Tú vas a modificar la estructura de la vivienda. Al modificar la estructura de la vivienda, primero tienes que hacer un diseño estructural, y para hacer el diseño estructural de la cimentación tienes que hacer un estudio de suelos. Entonces, el hecho de que Liliana no haya hecho estudio de suelos no es competencia para que tú comiences a hacer un segundo piso sin haberlo hecho. Ya tú vas a cambiar, primero vas a cambiar el objeto, la arquitectura y la estructura de la vivienda. De antemano te digo, si vas a colocar a hacer un segundo piso, por supuesto que tienes que hacer estudio de suelos. Así esté la vivienda construida. Y en el caso de que ella se proyecte hacer un segundo piso, tendría que modificar ella todo para poder Sí. pues, echarle placa. Sí, porque es que ella puede hacer un primer piso dejando las columnas hechas para un segundo piso, pero solamente construir un primero. Me imagino que construyendo las columnas y todo, tiene que hacer un estudio de suelos. Ya desde el momento en que ustedes piensen en zapatas, cimentación, placa, segundo piso, tienen que hacer un estudio de suelos. Es más, si estamos hablando de viviendas pequeñas, el código te dice el área, no necesariamente debes hacer estudio de suelos, pero si tú piensas hacer una casa grande de un solo piso, tienes que hacer el estudio. Ya casas grandes ameritan cierto grado de cimentación. Es que no vayan a suponer de que porque no tenemos placa no hay que hacer cimentación. Claro que sí. Muchas casas de un solo piso necesitan zapatas, columnas, machones de confinamiento con zapatas independientes. El machón de confinamiento normalmente tiene 10 por 20 y hay que hacerle sus zapatas de 60 por 60. O hay algunas columnas. Acuérdense que existe lo que se llama energía de disipación baja, media y alta. Eso depende de la categorización de la estructura. Para que ustedes lo sepan, cuando estamos hablando de estructuras cuya energía de disipación es media,
El código te dice que el área mínima de las columnas es de 625 centímetros cuadrados, mínima. ¿Eso qué quiere decir? Que debes tener una columna de 25 por 25, si es cuadrada, mínima, para que te dé el área. Si ustedes multiplican 25 por 25, más 25 por 25, te da 625. Esto es energía de disipación media. Estructuras normales, viviendas, etcétera. Pero si tú vas a hacer una iglesia, un colegio, un puesto de salud, la estación de policía, ya la energía cambia a energía de disipación alta. Normalmente todos los diseñadores diseñan para esto. Pero si tú tienes una estructura cuya energía de disipación es baja, el código te permite un área menor en columnas. Ahora, una cosa son columnas estructurales y otra cosa son los machones de confinamiento. Los machones de confinamiento son los que confinan los muros. Cuando tú tienes un muro mayor a 3 metros de longitud, tú tienes que colocar intermedio un machón de confinamiento que es de 10 por 20 centímetros. Esto se llama machón de confinamiento y es para rigidizar horizontalmente el muro. ¿Por qué tiene 10 por 20? Porque el muro tiene 10 de ancho. Es más, yo tengo planos aquí donde les puedo mostrar eso. Siempre abro el plano y está el muro ahí pintado. Vamos a ver si hoy se cumple. Sale en AutoCAD. Ahí está el murito, vea. Míralo. Esto es lo que se llama machón de confinamiento. Míralo, ahí está, vea. Machón de confinamiento. Este machón de confinamiento aquí tiene 15 por 20. Fíjense, 15 por 20 puede ser de 10 por 20 y tiene 4 varillas de 3 octavos. A veces le hacen cimentación, a veces no. Fíjense que aquí tiene cimentación, unas zapaticas de 60 por 60 u 80 por 80. En este caso, el machón de confinamiento es para rigidizar el muro. Fíjense, está confinando, pero se llama muro de confinamiento. Esto es un pórtico tentativo que estamos colocando para rigidizar este muro que está aquí adentro. Altura de 2 metros y normalmente esto va máximo de 3 metros de separación. 3 metros de separación. Podemos buscar otro plano, otro diseño estructural y miremos a ver las características. Mírenlo, aquí está, vea. Machones de 10 por 20. Fíjense. Estribos de 1/4, varilla de 3 octavos, 4 varillas de 3 octavos corridas. En este caso no hay cimentación, fíjense. En este caso no hay cimentación. Variable, ¿qué dice aquí? Máximo 3 metros, tal cual como se los dije. Esto lo que hace es confinar el muro. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen un muro cuya longitud de muro pasa, que tiene una altura de 2 metros y pasa de 3 metros, el muro comienza a funcionar como un látigo. Comienza a moverse. Ustedes lo rigidizan con estos machones de confinamiento. Esto te lo permite el código de 10 por 20. Esto tiene apenas 200 centímetros cuadrados. Pero si a esta columna le vas a poner una placa, el código te dice, ojo, si la energía de disipación es mínima, baja o media, baja, media o alta, tienes que tener estos parámetros. Eso lo dice el libro de Escamilla. Me imagino que ustedes lo conocen sobre ese asunto. Y por supuesto, fundamental estudio de suelo. Vamos a ponerlo aquí así. A la fija con eso. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿No hay más preguntas, Liliana? ¿Ya quedó solucionado todo? Profe, cuando es con muro estructural, se tiene que hacer obligatoriamente el estudio de suelo para una Claro que edificación sí, de con 2 más pisos. razón todavía, porque ustedes saben que los muros, con ese empuje activo, con la no sé qué cosa pasivo, todo eso hay que hacerle estudio de suelo. Mire, todas las estructuras que van a soportar carga y peso deben hacerse el estudio de suelo. Inclusive a los pavimentos hay que hacerle. Si mal no estoy, a los pavimentos cada 100 metros hay que hacer un apique.
Por cada 100 metros de carretera hay que hacer un apique. Claro, los apiques no tienen tanta profundidad, sino hasta 3, 4 metros. Pero hay que hacerle los apiques y los estudios de suelos. Porque es que las cargas de un pavimento son mínimas. De todas las estructuras que afectan el suelo, los pavimentos son las que menos cargas tienen de vías. Y fíjense que hay que hacerles estudios de suelos. Cada 100 metros se hacen los apiques. Asumiendo los pavimentos rígidos, ustedes saben que la teoría del diseño de los pavimentos rígidos asume de que la losa es la que absorbe todos los esfuerzos. No es como el pavimento flexible, que el pavimento flexible traslada los esfuerzos a las capas subyacentes. Carpeta a base, base a subbase, la subbase a la rasante o a subrasante. La teoría del pavimento rígido es totalmente diferente a la teoría del pavimento flexible. En el pavimento flexible hay una comunicación de esfuerzos, por decirlo de alguna manera, mientras que en el pavimento rígido se supone que la losa absorbe todo. Es más, teóricamente los pavimentos rígidos no deben tener subbase. Sin embargo, se hace para mejorar las capacidades. Pero si ustedes leen los libros al pie de la letra, normalmente los diseños de pavimento no tienen subbase. No tienen, se hace la losa de forma rígida. Sin embargo, por mejoras, por precauciones, hay sugerencias que te dicen hay que hacerla. Normalmente se hacen de 20, 25, 30 centímetros una capa de subbase. Se hace la excavación, se coloca la base bien compactada con un material de excelentes calidades y se coloca la losa arriba. En cambio, en el pavimento flexible es obligatorio. Subbase, base, carpeta. Inclusive a veces hay que mejorar la rasante. O sea, el terreno natural a veces hay que mejorarlo. Entonces, todas estas estructuras ameritan estudio de suelos. Sobre todo porque acuérdense que los muros se diseñan con la cuestión esta activa, pasiva, volcadura, deslizamiento. Entonces, a los muros hay que hacerle su muela o dentellón para evitar que se deslicen. Hay que hacerle las aletas de cierta proporción para que el muro no se vuelque. Esas cosas saben ustedes más que yo que tienen eso yo creo que eso se lo vieron el año pasado. Yo no, tengo ya 20 años no veo eso. ¿Qué otra pregunta? Bueno, vamos a comenzar un tema, pero yo creo que yo vamos a dejar ahí. Vamos a comenzar un tema en donde vamos a ver los procesos constructivos, procesos de mejoramiento y de estabilización físico y químico de los suelos con respecto a las excavaciones. Es decir, vamos a ver todas las protecciones y todas las actividades necesarias para proteger las excavaciones de posible derrumbe. Ya que estamos en el tema de excavaciones, nosotros tenemos que ver cómo se hacen las excavaciones. Entonces, ya independientemente si son de preliminares o definitivas, nosotros vamos a ver ya las metodologías, excavaciones, las metodologías de estabilización de taludes y las metodologías de entibado. Entibado es una barrera física que se coloca en las paredes de la excavación para evitar que haya derrumbes. Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a ver es eso. Esto se lo voy a mandar hoy porque ya esta parte la terminamos. Ya vamos a comenzar los procesos de construcción de algunos muros, de metodologías de excavaciones y protecciones de excavaciones. Entonces, si no hay más dudas, vamos a dejar ahí. Esto se los mando apenas pueda, enseguida se los puedo mandar. Vamos a ir conociéndonos. Voy a pasar aquí lista, acosta a costa. Acosta María Victoria. ¿Cómo está? Hoy es que 29 de octubre. Sí, profe, aquí estoy. Ah, sí estás. Listo. Sí, señor. Listo, entonces te voy a quitar de aquí. Arroyo Ruiz Edgar. Este sí no está. Barragán Mendoza Jesús. Presente, profe. Barrios Pérez Jorge. Presente, profe. Bertel Jaime.
Bertel Jaime tampoco está. Con 4 fallas se pide esta materia. Gómez Pérez María. Presente, profesor. González Almanza Liliana. Presente, profe. Guerra Marilín. Presente, profesor. Guevara Adolfo. Presente, profe. Erazo Badel. No está. Presente, profesor. Jiménez Sierra. Presente. Lora Acosta. Lora Acosta no está. Manrique Herrera. Tampoco está. Martínez Flores. Presente, profesor. Martínez Sierra. Presente, profesor. Mayoriano Espitia. Presente, profe. Mejía Gira. Presente, profe. Mejía, ¿tiene segundo apellido? No, señor. Mercado Monterrosa. Morales Salcedo. Oviedo Talaigua. Presente, Pérez profe. Rivero. ¿Pérez Rivero o Oviedo Talaigua fue el que me Oviedo dijo presente? Oviedo Talaigua. Pérez Rivero. Presente, profe. Tobar Cárdenas. Presente, profe. Tobar. Sí, presente. Vergara Contreras. ¿Usted no es el que me estaba preguntando? ¿Qué le pasó? Acá, profe, le No. estoy echando la comida a los gatos. Ah, listo. Pero échasela Venía aquí después, encima, entonces. échasela después de clase. O antes. Villalba Mercado. Sergio Luis Villalba Mercado. Listo. Muchas fallas hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fallas. De 20. Presente, profe. ¿Quién dijo presente? ¿Quién dijo presente? Villalba. Sergio Villalba. Bueno. Profe, yo, Sergio Villalba. Ok. Sino que estoy con datos y está un poco lento. Sí, bro. Ok. Bueno, listo, entonces quedamos así. Nos vemos el próximo... ¿Cuándo hacemos un taller de todo esto que hemos visto? Aunque esto es muy teórico. A mí no me gusta hacer talleres teóricos. Vamos a esperar a ver el tema Lo más pronto posible. No, el próximo... Vamos a programarlo para... ¿Les parece bien el próximo viernes? Muy temprano. Vamos a hacer una cosa, si terminamos el tema de las excavaciones el próximo miércoles, hacemos el examen el viernes. Si no, pues no hacemos nada, si no lo hacemos el otro miércoles. Pero piensen en que el ¿Examen o taller? Lo mismo, no hay diferencia. Es más, póngale el nombre que usted quiera. Acuérdense que nosotros hicimos el primer día de clase, aquí tengo las clases, la clase número 1, presentación. Miren las notas. Si hacemos 3 exámenes, promediamos entre 3. Si hacemos 4 exámenes, promediamos entre 4. ¿Qué diferencia hay entre un examen y un taller? Ninguno. Eso fue lo que concluimos el día de... Aquí están viendo ustedes, todavía estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Es decir, si hacemos 4 talleres, dividimos entre 4. Si hacemos 3 talleres, dividimos entre 3. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el miércoles. Si terminamos el miércoles el tema de excavaciones, nos hacemos el taller o examen el viernes. Y si no, pues lo hacemos el siguiente miércoles. Profe, disculpe, Dime. una pregunta antes de que se vaya. Usted mencionó que para casas grandes, cuando es de un solo piso, pues sí se necesitaba hacer el estudio. Sí, Entonces, porque ¿cuál hay un diseño de cimentación. Cuando tú tienes casas grandes como especie de mansiones de un solo piso,
te van a quedar muros bastante altos, bastante largos, y mi recomendación, a pesar de que en el código de pronto no hable sobre ese tema, es hacer un estudio de suelos y un leve diseño de estructura y de cimentación, porque probablemente esa vivienda va a tener una especie de esqueleto estructural con columnas. Entonces amerita un diseño estructural, viga de cimentación, viga corona, columnas, etcétera, y esas columnas tienen una cimentación leve, pequeña, de 80 por 80, de 1 metro por 1 metro, que mi consideración es que debe haber un estudio de suelos. Bueno, profe. Okay. ¿Qué otra pregunta? Eso era todo por ahora. Gracias. Cuando son viviendas pequeñas, Liliana, de tipo vivienda de interés social pequeñas, que son de 45 metros cuadrados, que son apenas muros pequeños y todo, y techo liviano, es probable que no necesites estudio de suelo. Pero ya cuando estás hablando de casas grandes de 200, 300 metros cuadrados, que digamos que vas a tener muros de 5 y de 6 metros de largo, claro que sí amerita un estudio de suelos. Porque probablemente van a tener algunas losas, algunas placas pequeñas como vigas canales, como soportes de tanques elevados y todo eso, y eso tiene su repercusión estructural sobre el suelo. Entonces, mi consejo es, haz el estudio de suelo, gástate el estudio de estructural, el análisis estructural y echa para adelante. ¿Listo? Ok, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues entonces la conclusión es, si terminamos el tema, la próxima clase del miércoles, el taller o examen lo hacemos el viernes. Si no, continuamos y hacemos el examen el miércoles siguiente. Entonces, nos vemos el miércoles. Que pasen bien. Listo, profesor, igualmente. Chao.